Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Me parece interesante abordar contigo una nueva experiencia. No sé tú qué expectativas tienes del programa, pero yo siempre que empiezo no sé cómo va a acabar, porque yo me propongo no saber mucho de lo que se va a hablar. Hoy vamos a tener un programa muy interesante de historia con el doctor Juan Manuel Quero y amigo, pero de soslayo leo las preguntas, pero yo quiero que él me sorprenda, ¿no? Y así con las entrevistas. Así que quiero pedirte que tengas esa misma expectativa de que el Señor nos va a sorprender a través de personajes muy interesantes y de la historia viva que nos trae Juan Manuel Quero. Ya sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM, que es Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca a Dios, una radio de confianza. El programa y la emisora están respaldados tanto por la Fraternidad de Pastores de la ciudad de Málaga como de CESMA, el Consejo Evangélico Provincial. El programa, con mucho cariño, está patrocinado por las Iglesias del Monte y la realización corre a cargo del Proyecto Vida, que es un proyecto, siempre lo digo, para vivir en la Iglesia de Dios Altísimo. Un servidor, Juan Carlos Segovia, te acompaña de la mano del Señor para abordar esta aventura hoy, como hemos dicho, con nuestro querido amigo y pastor y doctor en historia, Juan Manuel Quero. Hermano y amigo, ¿qué tal? Muy bien, con ganas de estar un tiempo contigo y con todos los que nos estén escuchando, compartiendo este tema que creo que también es importante poderlo conocer. Sí, sí, Como sí. sabéis, él ha escrito muchos libros y él quiere presentarnos hoy uno de ellos. Así que, Juan Manuel, ¿qué nos traes hoy? Un libro que se titula Teologismos, una perspectiva diferente. Es una mirada a las cosas que ocurren en el mundo y las que han ocurrido, algunas de ellas que han ocurrido a lo largo de la historia, una mirada desde la perspectiva bíblica. Y de hecho, pues sucesos que ocurren, pues el planteamiento de qué es lo que dice la Biblia al respecto, ¿no? Tú, por ejemplo, que eres consejero también de medios de comunicación en el Consejo Evangélico Provincial de Málaga, pues podrías ver en este libro algunos temas interesantes como la teología de la comunicación. Ajá. Pues ya está, ¿Cómo, ya. cómo afecta a pues, la comunicación en nuestros días a la vida cristiana o cómo el cristiano puede utilizar todo ello, ¿no? El plan de salvación como un evangelismo express. Recojo algunos testimonios de cantantes que tienen una perspectiva de todo ello. En fin, un libro que se titula por eso Teologismos, porque es acercar de alguna forma la lupa bíblica a todo lo que ocurre en el mundo para ver cómo Dios nos enseña en medio de todo eso cuál es su voluntad y qué es lo que la Biblia dice. Así que bueno, Interesante. está disponible también en Amazon. En Si Amazon. alguien lo quiere adquirir, simplemente entrando en Amazon lo puede adquirir como ebook o también de forma física como este. Estupendo, un libro muy interesante y muy actual, porque está tocando los temas de hoy día y enfocando todo lo que está ocurriendo de la perspectiva bíblica. Muy interesante, pues me lo apunto porque voy a buscarlo, sobre todo específicamente ese capítulo. Bueno, Juan Manuel, estamos ahora entrando en una etapa que la verdad siempre ha sido muy desconocida, es la etapa de la Edad Media, ¿no? Muy oscura, ¿no? Tú hablas de la Edad Media y hablas de caballeros, hablas de tal, pero es muy oscura, ¿no? Hay un montón de cosas. ¿Por qué no nos aclara un poquito que, además, ya no es solamente la Edad Media, es la Alta Edad Media? Es que hay baja, media, media y alta. Venga, pues vamos a explicar un poco esto. Quizás sería bueno que diéramos, porque como ya llevamos una serie de programas, nos estamos metiendo en medio, digamos, de la cronología histórica de nuestro tiempo, del cristianismo, quizás sería bueno dejar unas pinceladas de esas etapas para que podamos tener en mente un poco la estructura histórica y eso nos pueda ayudar pues, a entender algunos sucesos. Aquí tenemos un gráfico sencillo de lo que es una cronología de la historia de la humanidad en general. Pero claro, a nosotros nos importa más porque se habla de la prehistoria, incluso a nosotros nos interesa más lo que tiene que ver con la historia desde el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Y en esta etapa
fíjate que incluso cuando hablamos de historia, historia antigua, que es cuando empezamos a hablar el tiempo de Jesús, y de hecho cuando hablamos de historia, estamos hablando desde que hay documentos escritos. Es decir, cuando no hay documentos escritos se habla de prehistoria. Es decir, cuando ya se han descubierto documentos escritos, pues se habla de historia. Y eso es a partir del 3500 antes de Cristo, aproximadamente. Cuando hay ya documentos escritos, se puede decir que hay una historiografía que pues nos da una visión más exacta de las cosas. Bueno, a partir de ahí, hablamos de historia antigua, que es la parte más larga de la historia, que es desde, pues aproximadamente desde el 3500, aunque aquí pone 5000, está recogiendo otros años, que bueno, no voy a meterme en eso, se llama protohistoria, pero bueno, no voy a meterme en eso para no dar más conceptos. Pero la edad antigua es desde que hay conocimiento de la escritura hasta la caída del Imperio Romano. ¿Vale? Hasta el 476, que es el siglo V después de Cristo. Y luego entramos ahí con lo que tiene que ver con la Edad Media. Y ahora vamos a ver esas partes de la Edad Media, que es de la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento, podríamos decir, de América. Algunos dicen que es hasta que cae el Imperio Bizantino, en 1953, pero la mayoría coinciden que es hasta el 1492, que es cuando se descubre América y demás. Esa sería la Edad Media. A partir de ahí, en 1492, ya las cosas cambian, todo ese tiempo tan oscuro empieza a tener más luz, se entra más en las humanidades, en el sentido de universidades, de estudios y demás, y se abre a partir de ese 1492 con lo que es la Edad Moderna. Lo iremos viendo más adelante, que es donde está la Reforma Protestante y está todo lo demás. Hasta llegar a la Edad Contemporánea, que parte de la Revolución Francesa, que empieza a definir más lo que actualmente es Europa y lo que es el mundo de nuestro tiempo. Eso muy a grosso modo. Entonces, pero podríamos... lo que vamos a hablar ahora es de la Edad Media, digamos del periodo que va desde la caída del Imperio, ¿no? Eso está centrado en esa Edad Media. Hemos estado hablando en el tiempo de la Edad Antigua de la formación del Imperio Romano, y estuvimos hablando anteriormente de todo lo que tenía que ver con pues, las enseñanzas de Jesús de una forma más directa, los apóstoles, los padres de la Iglesia, etcétera, etcétera. Aquí lo tenemos un poco más explicado, pero bueno, no lo saltamos un poquito así con algunas cuestiones, pero que está bien tener en cuenta, por ejemplo, en la Edad Media, que es lo que nos ocupa ahora, entre el 476 y 1492, que efectivamente, pensando sobre todo en España, que estamos nosotros, se dan una serie de circunstancias que vamos a ver. Vamos a ver cómo se ocupa la mayor parte de la península por los visigodos, pero rápidamente vamos a entrar con toda la influencia islámica, con todo lo que ello pues va a afectar, y así pues veremos los reinos cristianos. En fin. Ahí es muy amplio. Cuando hablamos de la Edad Media, claro, y termino en esta parte, estamos hablando de 1000 años de historia. Y nosotros vamos a hablar 1000 años de historia en 2 programas. Vale. Bueno. Esto me recuerda al reino milenario. Me recuerda al reino milenario, ¿no? También 1000 años, ¿no? Qué curioso. Sí, pues más o menos, va de 1000 años, así que sí, el milenio. Pero, claro, nosotros vamos a seguir un poco el planteamiento y el pensamiento de lo que significaba en esos tiempos el hecho de ser cristiano, cómo podemos ver a Dios ahí en medio de todo eso. Y aquí están las 3 áreas principales, que en realidad son 2, hay quienes la dividen en 3, como vemos aquí, que es la Alta Edad Media, que es la más antigua de la Edad Media, que puede entenderse como algo diferente, al ser la alta como que es... Para mí que era al revés, para mí que la alta era más próxima y es la más lejana. No, es la más lejana, Es desde la caída del Imperio Romano hasta el siglo X, que es cuando comienza
a desarrollarse un poco más las civilizaciones, la humanidad empieza a darse más los estudios. Vamos a ver más adelante un poco todo ello, porque a partir del siglo X comenzará a formarse, como decía antes, no solamente las universidades, sino en medio de todo ello, lo que tiene que ver con la escolástica, que era pues la teología de la época medieval. Y vamos a ver también cómo en todo ese tiempo, pues precisamente la cultura tiene que ver mucho con la Iglesia, cómo se va desarrollando y demás, hasta, en fin, ahí estarán dentro, después del siglo X, estarán las cruzadas y todo eso, pero lo veremos más adelante, hasta llegar a la Baja Edad Media, que llega hasta la Reforma Protestante prácticamente, hasta los Reyes Católicos, podríamos decir, hablando de Iglesia. Es importante cuando hablamos de la Alta Edad Media, para que entendamos, fíjate que aquí hay un pequeño organigrama muy pequeñito que nos habla del siglo V al siglo X, que el recuadro que he puesto yo en rojo, y aquí nos encontramos con una realidad que ya es diferente a la que estuvimos viendo bajo el Imperio Romano. Y es que comenzamos a ver un mundo que se forma con feudos, que todo lo que tendrá que ver con toda la organización feudal, que sobre todo a partir del siglo X era más fuerte. Y vamos a encontrarnos con que todo estaba más o menos fragmentado en tres ámbitos especiales que se van a dar con una influencia donde vamos a ver cómo el cristianismo se mueve. Los reinos germánicos, que cuando hablamos de reinos germánicos estamos hablando de los suevos, de los vándalos. Los visigodos, Lo de los vándalos no nos suena muy bien, pero también era otro pueblo. Los visigodos también eran pueblos germánicos, ¿no? Claro, los visigodos eran godos, estaban los visigodos, los ostrogodos, los francos, los burgundios, los turingios, lo tengo aquí apuntado, pues si no, y fíjate, para recordar todos estos nombres, los anglos, los sajones, los jutos, los érulos, los lombardos, todos estos eran pueblos germánicos, incluso los vikingos, que en realidad reciben un nombre por la forma en la que invadían a otros pueblos. Por decir, Bueno, pues los pueblos germánicos, para explicar un poquito, los pueblos germánicos eran los que estaban fuera del Imperio Romano, digamos, los pueblos del norte de Europa, centro Europa, que estaban intentando conquistar. Eran del norte, eran pueblos del norte, pero llegarían al Imperio Romano, y eso va a ser muy interesante dentro de los planes de Dios, de cómo Dios va haciendo las cosas, porque los germanos o germánicos entrarían como bárbaros, como personas extrañas para el Imperio Romano, pasarían las fronteras y estarían dentro también del Imperio Romano. Ajá. Muchos serían capturados, entrarían pues como esclavos, pero algunos se convertirían dentro de esa etapa del Imperio Romano. ¿Y qué ocurrió? Que cuando consiguen ser libres, se van con el Evangelio a sus tierras. Ajá. Qué bueno. Y regresan. Entonces, entre los visigodos, entre todas estas personas que son del norte de Europa, como muy bien decías, nos vamos a encontrar con personas que llevaron el Evangelio, como Ulfilas, que fue uno de estos godos que Dios usó de una forma tremenda, como un misionero en aquella época del Imperio Romano. Pero ¿qué ocurre? Sabemos que el Imperio Romano cayó, lo que tiene que ver con el de Occidente, lo que se llama el Imperio Romano de Occidente, porque el oriental continuó. Y en la Edad Media es cuando al oriental se le llamará el Imperio Bizantino. Ajá. O Bizancio, que es el nombre que se le suele dar ya a partir de ahí, utilizando un nombre muy antiguo, de la ciudad donde Constantino el Grande trasladó la capital del imperio, que fue Constantinopla, que lleva el nombre de Constantino. Eso es Turquía, ¿no? Es Turquía, ¿no? Efectivamente, es esa zona. Y ahí donde estaba Bizancio. Era una ciudad muy antigua que se llamaba Bizancio. Y retoma este nombre para el imperio bizantino ya después de la caída del imperio de Occidente, ¿no? El imperio romano. Entonces vamos a tener en la Edad Media esta realidad. Por un lado, los germánicos, por otro lado, el imperio bizantino, y por otro lado nos vamos a encontrar con otra situación que tiene que ver con el imperio islámico.
Bueno, esto es muy interesante porque en medio de todo esto nos vamos a encontrar con cosas como, por ejemplo, va a surgir otro imperio que es el carolingio. El sacro, lo veremos un poco más adelante, el sacro imperio romano-germánico, Carlomagno, que es ¿no? el que, Carlomagno sí, el que es emperador. el de Carlomagno, que estamos hablando del siglo VIII, es decir, estamos entre los siglos V y X, que es esa alta Edad Media. Ahí está el imperio carolingio. Y nos vamos a dar cuenta que personas como Carolingio, que era un franco, porque era de la zona franca, francesa, también de todos esos movimientos germánicos, llegará a convertirse en un sacro emperador. Que eso es muy, muy fuerte. Lo vamos a ver, alguien que para el Imperio Romano era de esta Qué forma, ¿no? Era interesante. un poco extraño. Sí. Y bueno, pues esa es la realidad que tenemos ahí. Entonces, hombre, aquí podríamos ya pues sopesar algunas cosas. Voy a dejar de compartir pantalla, solamente era para explicar en términos muy generales todo esto y pues ver un poco qué es lo que ocurre aquí, porque según los historiadores, dicen que lo que es la edad, la alta edad media, la más antigua, la Sí. más reciente desde el punto de vista del Imperio Romano para ellos, era la peor para el cristianismo. ¿Por qué? Porque Y en el Imperio Romano se había como aburguesado la iglesia, relajado, ya no había persecución y empezó una degeneración y entró en esa edad media o ¿por qué motivo? Se decía. bueno, pues vamos a verlo, porque es que en realidad se dan muchas circunstancias. En primer lugar, el Imperio Romano, que tenemos que acordarnos que poco después de los hijos de Teodosio. Teodosio fue el emperador que cristianizó el imperio. Con Constantino hubo una tolerancia y con Teodosio ya era la religión oficial. Entonces se hablaba del cristianismo de una manera, pues, ¿cómo te diría yo? Que se asumía como en los países católicos o que Claro. tienen una confesión determinada que se asumía muy así y luego también pues había mucha realidad de cristianismo en cuanto a personas que vivían cerca del Señor y que dejaban que Él fuese su Dios, su Salvador, pero al fragmentarse todo aquello y a entrar mucha corrupción, pues todo ello es abocado a lo que se llama esta edad media alta, que algunos hablan del oscurantismo de la historia, incluso Ujú. hablan del desierto de la historia del cristianismo, porque efectivamente ahí se rompe todo, cada uno va a buscar lo suyo y será precisamente el imperio bizantino, la iglesia de Oriente, podríamos decir, oficialmente hablando, aunque todavía la iglesia no estaba como una sola iglesia, sino que tendría sus diferentes núcleos, la que daría de nuevo un impulso. La iglesia ortodoxa, digamos, ¿no? Que hoy se conoce La como iglesia, ortodoxa. la iglesia ortodoxa que tenía una línea doctrinal y eso pues llevaría, porque es verdad que el imperio de Occidente cayó, pero la iglesia no. La iglesia de Occidente se mantuvo, pero con toda la base fragmentada, todo eso llevó pues a situaciones muy, muy complicadas. Y ¿Cómo, de hecho, cómo es posible? Eso es siempre una pregunta que yo he tenido y probablemente los que nos están escuchando o viendo tienen. ¿Cómo a pesar de que los imperios han ido cayendo, la iglesia permanecía como tal? Porque una cosa es que permanezcan los cristianos dispersos y otra cosa es que permanezca la cúpula. ¿Cómo se mantuvo la iglesia así a pesar de que el imperio romano, que era inmenso, se fracturó? bueno, pues ahí es donde vemos cómo Dios tiene sus planes por encima de las políticas y de los gobiernos de este mundo, ¿no? Porque es que Dios estaba preparando todo. Veíamos que había esclavos, que quién se iba a fijar en los esclavos. Y los esclavos serían misioneros para preparar los diferentes estadios, los diferentes momentos y territorios para cuando esto ocurriera. Es Ujú. decir, es que era tremendo, porque en ese sentido, la verdad es que vemos cómo Dios hace las cosas.
La Iglesia continuó. Es verdad que la Iglesia se corrompió como institución en muchos aspectos y algunos pues querían pues desde su posicionamiento buscar simplemente su interés. Vamos a ver algo de esto, pero sin embargo muchos cristianos salen de ahí, que eso ya ocurrió en la última parte bueno, durante Constantino y la última parte del Imperio Romano, como había cristianos que seguían al Señor. Pero es que claro, aquí se habla de retroceso, hay muchos historiadores que dicen que que estos 500 años fueron de retroceso porque todo ese impulso que hubo anteriormente parecía que no se había, todo ese impulso de monasterios, tenemos que acordarnos de esos monasterios que se formaban, esas personas que se retiraban para reflexionar en la escritura, para compartirla con otros, en fin, todo eso se quedó muy paralizado. Y en medio de todo eso, algunos dicen, bueno, es que parece que, que Dios dejó de obrar ahí, que todo se quedó en la oscuridad, porque empezamos a ver que muchos se aprovechaban, pues eso, era el tiempo de terratenientes que se hacían fuertes en unas zonas y eso no solamente fragmentos de aquel imperio, sino los mismos bárbaros que llamaban los emperadores, los pueblos germánicos y bueno, y la misma iglesia, ¿no? Y es lo que vamos a ver, pero en medio de todo eso, Dios estaba obrando, el Espíritu Santo estaba obrando. A mí me parece que no sé si tú te acuerdas, de ese periodo que también solemos mencionar que está entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sí, sí, sí. Los 400 años intertestamentarios, ¿no? Eso es, que algunos dicen, bueno, ahí no había libro inspirado, porque el último libro inspirado de la Biblia fue Malaquías, ¿no? Y después llegará Mateo, el Evangelio de Mateo, que sería por lo menos el primero que tenemos, que el de Marcos se escribiese antes, pero el Nuevo Testamento, entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, 400 años. Ahora, que no hubiese libros inspirados que formen parte del canon bíblico, ¿eso significa que el Espíritu Santo no estaba obrando en ese tiempo? Claro, claro que estaba. Estaba El Señor no ha obrando. dejado de obrar. Claro, y ahí está la clave, es que Dios no deja de obrar. Entonces, 500 años complicados, sí, pero cuando lo miras con una perspectiva ya de muchos años, ves que Dios estuvo en medio de ese tiempo preparando una serie de cosas para que el Evangelio llegase a nuestro tiempo y muchas personas se convirtieran. Y hubo avivamientos. Vamos a verlo porque caminando un poco lo vamos viendo esto también. Estupendo. En aquella época ocurrieron también otras cosas importantes, ¿no? Es que Europa, tú fíjate que Europa nació en este tiempo. Antes mencionábamos a Carlo Magno, que lo mencionaremos después de nuevo, otra vez. A él se le conoce como el padre de Europa, el fundador de Europa. ¿Es verdad? Y yo creo que Dios estaba preparando estaba preparando y esperando que ocurrieran una serie de cosas para poder impulsar todo lo que tenía que ver pues, con su palabra, con que las personas se acercaran a él y se estaban creando vías de conexión para que esto pudiera surgir. En ese tiempo, los 500 años, todavía no se hablaba el castellano que hablamos, el español que hablamos tú y yo en España, estamos pensando en España, sino que se estaban, ¿cómo se diría?, romanceando, es decir, los idiomas de los godos, de los ostrogodos, de los francos, que eran idiomas que tenían mucho en común, pero mucho diferente. Y de hecho en España se nos han quedado, pues como sabes, diferentes idiomas también de aquel tiempo también. Ajá. Pero todos esos idiomas estaban en este tiempo, poco a poco, aún no había nacido el castellano, pero ya se estaban romanceando, es decir, se estaban latinizando esos idiomas y todo estaba formándose de una manera que luego la palabra de Dios será impulsada y yo creo que ahí Dios estaba todo esto usándolo para en los momentos adecuados dar a conocer la escritura. Y bueno, fíjate que en ese mismo tiempo surgirá algo y es lo que se conoce como el Islam. Interesante el Islam, claro. Empezó. No lo hemos,
no lo hemos mencionado antes. Hemos hablado de la influencia germánica, del Imperio Bizantino, que seguirá durante 1000 años, es decir, toda la Edad Media va a seguir el Imperio Bizantino, y también, por otro lado, pues nos vamos a encontrar con esa realidad que hablábamos de Carlomagno y del Imperio Carolingio y demás. Pero también tenemos el Islam. O sea, que había como una doble fuerza, ¿no? Por el norte, el imperio carolingio, como tú dices, de Carlomagno, que habían tenido mucha influencia del imperio romano, porque todos los pueblos germánicos habían estado por ahí hasta que se fracturó aquello. ¿Y Carlomagno y su imperio eran procristianos o estaban fuera del cristianismo? Bueno, vamos a ver eso un poco más adelante. Inicialmente estaban fuera del cristianismo, porque Carlomagno en realidad estaba en el centro de Europa. Es decir, él, de alguna forma, su imperio aglutinaba muchos de los pueblos que se conocen como, pues, estaban muy cercanos de otros pueblos que eran los pueblos de Moravia. Lo vamos a ver un poco más adelante para no liarnos. Ajá. Pero antes me Vale. gustaría que comentáramos el tema del Islam. Sí, sí. Porque es que se introduce al poco tiempo. Luego veremos cómo ahí entra también todo lo que tiene que ver con los imperios de Carlomagno, de Bizancio y demás, porque en realidad el Islam supuso de alguna forma una desestabilización para aquellos tiempos. Y claro, y también para el cristianismo. Y fíjate si fue importante que surgió en el año 622, cuando, en el 600 y pico, Mahoma nació en el 580 y tantos, no me acuerdo la fecha exacta, pero en el 600 y pico empieza a recibir como visiones y demás. Él era un hombre humilde, y lo que pasa, incluso tenía contacto conoció al cristianismo, conoció al pueblo judío, porque él trabajaba pues con los beduinos en el desierto en fin, trabajaba de una forma bastante humilde, pero tomó contacto con una serie de personas, de culturas, y luego tuvo una serie de visiones. Y en el 622, que es cuando, él siente por el ángel Gabriel que él es la persona llamada para empezar una nueva etapa religiosa con el Islam, que significa sumisión, y a partir de ahí, los mismos, los suyos, todo lo que tiene que ver con esta zona, con esta cultura arábiga, pues no se ponen de acuerdo con él, van en contra, en fin. Y al final, pues tiene que huir también de la Meca, irse a Medina, en fin. Y hay una serie de cuestiones ahí que son muy interesantes, pero en el 622, cuando se supone que surge el Islam y empieza a entrar por diferentes lugares. Entra a Europa, intenta entrar desde el norte de África, por toda esa zona del este y del norte de África, a España, y por España a Europa, ¿no? Bueno, pues ahí nos encontramos con otra realidad, porque ¿qué ocurre con ellos? Fíjate que muchos visigodos se habían convertido, muchos pueblos germánicos se habían convertido. Había muchas personas que ya estaban, para poner España como ejemplo, que es donde estamos, si hablamos de los visigodos ya ocupaban una buena parte de la península nuestra, de lo que es la península ibérica, la zona de España y Portugal, estaba ocupada por una zona muy amplia por los visigodos. Estaban también al norte los cántabros, los asturianos, ¿no? Los astures, los suevos más en la zona de Galicia, pero ellos fueron invadiendo todo. Empezaron antes incluso de que se formaran, de que se formara el Islam, con lo que se llamaban los Emiratos, que eran como estados árabes que iban avanzando, y llegó a España el Emirato Omeya.
sí, que Ajá. luego sería el califato omeya y más adelante el califato de Córdoba. Cuando ya hablamos de califato, estamos hablando de personas que descienden de sucesores de Mahoma, que son los califas. Ajá. Pero bueno, eso es otra cuestión. La cosa es que fíjate cómo afectará porque ahí se forma el Al-Ándalus. Andalucía, nuestra tierra estaba, ¿Qué significa surge al-Ándalus? ahí. ¿Qué significa al-Ándalus, José Manuel? Pues Al-Ándalus viene a significar gente sin tierra. Gente sin tierra, porque toda la zona, digamos, debajo de lo que eran los cántabros, los suevos, toda esta parte de aquí, es la que ocupan los visigodos. Es decir, desde Cádiz hacia arriba, la mayor parte de la península es ocupada por ellos porque eran tierras que no estaban ocupadas con la del norte. Mm. Entonces eran como gente, como lugares sin gente sin tierra o una tierra sin gente bien establecida, ¿no? Es el nombre que le dan, en este caso, los musulmanes que empiezan, Entonces, porque ya serán musulmanes entonces con... no se encontraron con una gran oposición en el sentido de que ahí no estaban los visigodos reinando, sino que eran... Sí, estaban los visigodos, pero y habrá una batalla en el 711. Lo que pasa es que, bueno, me voy saltando cosas, pero en el 711 hay una batalla que es la batalla de Guadalete. Y en esa batalla, pues los musulmanes al final, ya en el 711, ya hemos pasado el 622, que es cuando surge el Islam, ya estamos hablando de una influencia también en ese sentido, pues islámica, Ujú. empiezan a invadir y a también introducir una nueva religión desde el norte de África, desde toda esa parte de ahí, desde el Mediterráneo. Y, no, invaden, ganan en realidad hay un proceso desde el 711 hasta el 726, son como 15 años de luchas, ¿no? Pero al final, tú fíjate que el Islam en España lo que hace es respetar a los pueblos en el sentido de que se les deja practicar el cristianismo y Ajá. había reinos feudales y demás que se van formando, pero dentro de lo que serán pues ese califato cordobés o anteriormente el Omeya, ¿no? ¿Y eso qué significaba? Que tenían que pagar impuestos a los musulmanes, tenían que estar, el Islam tenía que recibir una serie de ganancias por las tierras que estaban ocupando y ellos respetaban su cultura y su religión. En Ah, realidad, es lo que se llamaban los mozárabes. sí. Los mozárabes eran cristianos que vivían en tierras árabes. Cristianos que se les permitió. ¿Qué ocurre? Que al final muchos preferían convertirse al Islam, los que realmente no estaban con un corazón puesto en el Señor. ¿Por qué? Porque así no tenían que pagar impuestos, tenían una Claro. serie de ventajas y al final pues algunos pues se convertían en los que se llamaban los muladíes. Surgen muchos nombres en este tiempo que tiene que ver precisamente con todas esas cuestiones. Si bien los mozárabes eran los cristianos que vivían en las tierras árabes, los mudéjares eran los que era al revés, los árabes que vivían con los cristianos. Sí, porque había tierras que todavía no se habían conquistado por Sí. los árabes y en ese caso pues se va formando así. Pues En medio fíjate, de todo eso se va... Sí, yo pensé que eso lo había hecho Roma nada más. Roma sí era permisivo con la religión y la cultura de cada pueblo que conquistaba. Yo pensé que el pueblo islámico iba imponiendo, digamos, su criterio, iba de otra manera, pero sin embargo usaron la misma técnica, ¿no? Les dieron libertad. sí, Ajá, sí. Pero claro, todo muy limitado y siempre y cuando no estorbaran. Y no se claro. entromecía, no se podía dentro de sus territorios evangelizar a los que ya eran musulmanes o islámicos. Ten en cuenta que estamos hablando del inicio de todo este tiempo, porque incluso Mahoma fue perseguido por los suyos,
Ujú. Cuando él dijo que tenía, pues, que era la persona llamada por Dios, el mensajero de Dios, en fin. Sobre esto hay varias teorías que tienen que ver ya con el Islam, que no podemos meternos. Pero quiero decir que en medio de todo esto el idioma se va formando y el cristianismo pues tiene unas cuestiones que son muy peculiares, porque si hay personas que están dispuestos a vivir a Cristo y que están dispuestos a luchar por lo que el Señor quería. Ten en cuenta que estamos en medio de un tiempo en que las ciudades se iban formando como feudos. Eran las ciudades feudales, que luego en el siglo X las veremos más fuertes. Entonces seguirán desarrollando luego con sus propios en castillos, como sabes, con sus iglesias, y luego, pues bueno, ahí habría todo un tema muy amplio, donde podríamos plantearnos qué es lo que hacían ahí también los cristianos. Claro. Eh, Porque, ¿cómo viven los cristianos en esta etapa? Donde está el Islam, están los señores, están los clérigos también, y una persona que ahí hay avivamiento. Por eso se habla de un tiempo complicado, un tiempo oscuro, porque era difícil, ¿no? Y hay muchas cosas que no sabemos. Pero Sí, los cristianos, estaba un poco vedado, no había nada escrito de aquella época. Por ejemplo, tú hablabas en otro programa de los padres apostólicos, que había escritos, se sabía cómo estaba todo estructurado. Sin embargo, en este tiempo era un poco como jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Algo así, ¿no? sí, era algo, es que eran diferentes luchas, diferentes presiones, porque por un lado estaban pues los imperios que se estaban organizando, intentando conseguir cada uno sus propios terrenos, por otro lado se mete el Islam, y por otro lado los pueblos germánicos en realidad eran pueblos nuevos que estaban acostumbrándose a otras tierras y demás. Pero vamos a ver cómo luego ahí todo lo que tú dices en cuanto a los padres apostólicos, los padres de la iglesia y demás, sus enseñanzas, las enseñanzas del Evangelio, todo eso va permeando a una serie de personas que son misioneros, algunos que ya son creyentes, que dicen esto no puede ser, hay que poner las cosas en orden, y hay un avivamiento en un tiempo Ujú. también de oscuridad. Recordemos, vamos a ir otra vez a la pantalla para comentar algo. En esta parte, a ver si me deja esto. Sí. Bueno, la Edad Media, en realidad, esto es algo que se estudia incluso en los colegios cuando se habla de esta etapa. No vamos a entrar mucho, pero si ves la pirámide que hay aquí, el rey está en la cúspide de ese reino, de esa zona donde está el feudo, ¿no? Ahí pues está el rey de ese territorio, y ves que está la ciudad por un lado, que es lo que está amurallado, y luego están las aldeas y el castillo. Ujú. Bueno, esa era más o menos la estructura de esos feudos que se irán formando y que en el siglo X veremos que se forman de una manera más rígida. Pero ¿qué ocurre? Que pegado al rey estaba el clero y la nobleza. Y muchas veces el clero trabajaba para el rey y el rey trabajaba para el clero, como ya ocurría en el Imperio Romano también, en estos pequeños reinos que en España se formaban. Y luego ya más abajo estaban los burgueses, con los caballeros que servían también en la defensa y demás. Y había un vasallaje muy fuerte donde estaban los campesinos que vivían fuera de la ciudad en aldeas. Claro, por un lado vemos que pues hay castillos que donde se hacían las fiestas, los reyes convocaban a los suyos, los nobles, a los clérigos, y ahí pues tenían su forma de hacer las cosas. Pero me gustaría mencionar algo curioso, porque en este tiempo era complicado poder vivir el cristianismo como el Señor quería, porque había mucha oposición, había muchos intereses. La iglesia estaba muy corrompida también, pero habría pues todos aquellos que estaban dispuestos a no contaminarse e ir adelante, ¿no? La mujer estaba muy interesante, porque la mujer estaba discriminada, pero por otro lado sí que trabajaba, era una campesina que tenía que trabajar mucho para la iglesia, para los nobles, para los terratenientes. Y
¿Y qué pasaba? Que normalmente aquí era uno de un nivel u otro por nacimiento. De ahí nos va a venir lo que tiene que ver con la sangre azul y todo esto, ¿no? Ujú. De ser sangre azul, de los ducados y los marquesados, y todo esto nos va a venir de toda esta etapa. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mujer, en este caso, bueno, los reyes eran reyes porque nacían de padres reyes. Normalmente los nobles lo mismo. Los hijos de los nobles también eran nobles por nacimiento. Y los burgueses, que eran los que tenían oficios determinados, los artesanos, los que se dedicaban pues al hierro, los herreros, no sé qué, los hijos también seguían el mismo oficio. Prácticamente también era por nacimiento. Y era muy difícil poderse mover de un sitio a otro. Y los campesinos lo mismo, todos eran campesinos. El único que no era por nacimiento de sangre era la iglesia. Ujú. Entonces, ¿qué ocurría? Que muchos se querían meter en la iglesia para escalar. Claro. Y la mujer es la que estaba peor, porque la mujer o se casaba, porque si se quedaba soltera, se entendía que era como una prostituta, no se podía quedar soltera. O se casaba o se iba a la iglesia, Ajá, o sea, se hacía monja. se hacía monja. Y todo eso se va forjando en este tiempo. Y hay una cuestión muy curiosa, muy rápidamente nada más, que llega incluso a ver una mujer que es papa. Ajá. No sé si has oído hablar de ella, Sí, la sí, sí. papisa Juana. La papisa Juana, que incluso en Siena, en Italia, hay una escultura. A ver, los papistas, los defensores de los papas, de la Iglesia Católica y demás, te van a decir que eso es una leyenda, que tal, pero no solamente hay documentos escritos de la época medieval, sino esculturas como esta, Sí, de sí. la papisa Juana, de mujeres que se metían para poder llegar hasta, digamos, un nivel más alto, y hasta llegó a esta mujer a ser papa. ¿Qué ocurrió? Que en una procesión donde ella salía con los clérigos, no, él era el papa, creo que era Juan VII, me parece que era, como se llamaba. Tuvo 2 años como papa, según está documentado. Pues resulta que en la procesión se puso con dolores de parto. Madre mía. ¿Y cómo Y escondía por la eso barriga? hay, tú fíjate, esta ilustración que se ve un niño en el suelo es de la época medieval, de ese tiempo. Y a raíz de ahí, bueno, aquí en este gráfico podemos ver también una ilustración de la papisa Juana con el niño. Pero es que a raíz de eso, durante un tiempo, no fue muy largo, pero durante un tiempo, y eso está recogido históricamente, los papas, para ser reconocidos como papas, tenían que sentarse en una silla que se llamaba sela estercolaria, que era una silla No hace donde se falta que lo sentaban, explique. mejor que no lo explico, se sentaban ahí y por debajo en un pasillo pasaban para verificar si era un hombre o no. Qué barbaridad. Bueno, y aquí en el baldaquino de Bernini, que está en la Catedral de San Pedro, hay algunas representaciones que algunos dicen que son directamente, tienen que ver con esto, porque hay también una mujer como papa, pero bueno, no vamos a entrar, que es además un monumento muy conocido. Vamos a dejarlo aquí, esta parte, porque habría mucho que decir. Luego vamos a terminar Una pregunta, con... Juan Manuel. Entonces, estabas hablando del rey, el clero y los nobles, la burguesía. O sea, realmente funcionaban las castas como en la India. Y además Claro, claro. era sucesión, o sea que salvo por la iglesia, que era como un atajo, todo era de nacimiento y ahí te quedabas estancado porque, claro, no podías hacer otra cosa. No, pero es que además fíjate que el gobierno feudal se decía que era un gobierno teocrático, que es, uno puede decir, hombre, será un gobierno teocrático donde Dios, que es lo que significa la palabra, ¿verdad? Donde Mm. Dios gobierna, Sí. pues tendría que ir muy bien. Pero claro, ¿cómo se entendía la teocracia? Pues el clérigo ungía al rey y el rey ungía al clérigo. Ellos buscaban Claro. todo el tema de males y demás, se achacaban al pecado. Entonces, cuando había problemas de un tipo determinado, pues muchas veces los clérigos decían que la culpa la tenía tal grupo de personas porque estaban viviendo mal y eso estaba trayendo problemas, ¿no? Como sería la peste Sí. bubónica, ya posteriormente, que veremos
ya después de en plena Edad Media, que sería esa parte intermedia entre la baja y la alta. Pero fíjate qué contradicción, ¿no? Que en teocracia se estaba haciendo todo lo contrario, a tal punto que luego veremos que se creará la Inquisición para defender al pueblo de todos los males que vienen por vivir en pecado. Y claro, eso era un arma, pero que se utilizaba por algunos para castigar a otros realmente. Claro. Y en medio de todo esto, pues efectivamente, que no nos da tiempo para verlo en detalle, pero están los imperios que llegarán hasta nuestros días. Porque tú fíjate que en el Imperio Romano hablábamos del imperio de Carlos V, perdón, de Constantino el Grande, que es el Imperio Romano, pero con Constantino el Grande, que fue el emperador de alguna forma que destacó del cristianismo, Sí. constituyendo Constantinopla como su base, digamos, de acciones principal. Pero es que después, efectivamente, en Aquisgrán, sería Carlomagno quien levantaría una capilla con su propio palacio y posteriormente, bueno, he dejado de compartir pantalla, pero es muy interesante ver cómo esto se relaciona y me gustaría nada más que mencionarlo. Pues no Aquisgrán, da ¿dónde tiempo más porque está Juan Manuel? Aquisgrán, para que nuestros en oyentes sepan. Alemania, Alemania. Alemania. Pero estamos hablando de Carlomagno y recordamos que estamos hablando de esos pueblos germánicos. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, tú fíjate que si vemos, por ejemplo, en Constantino el Grande, se recoge esta imagen donde vemos a Constantino ofreciendo, pues, en realidad está ofreciendo su capilla, su palacio. Estamos hablando de ese tiempo de Constantinopla, donde él levanta allí una iglesia y demás. Pero vemos esa unión del emperador con la iglesia. Con Carlomagno lo mismo, lo vemos también siglos después con una representación muy, muy similar. También en este caso con su capilla, la capilla de Aquisgrán, que era también con su palacio y demás. En realidad todo estaba ahí unido, ¿no? Y podríamos hablar mucho de esto. Pero es que muy posteriormente, ya en tiempo, que no es otra etapa, que ya no es del medievo, sino de la etapa moderna, con el protestantismo, será Carlos V quien va a constituirse por Clemente VII, que se ve ahí, que le está coronando cuando él está arrodillado, se va a constituir en el emperador. Y la misma línea desde Constantino. Es decir, el hecho de intentar que los pueblos estén unidos por medio de una organización eclesiástica. Pero ¿dónde está la fe personal? ¿No? ¿Cómo pudo, en medio de todo este tiempo, pensando en el siglo VIII, IX, en la alta Edad Media, cómo pudo pervivir el cristianismo fuera de todas estas estructuras interesadas y que buscaban una serie de cuestiones que no tienen que ver mucho, en realidad, con lo que era ser cristiano? ¿Podemos hablar de avivamiento? Pues sí, podemos hablar. A partir del siglo VI empezaron a moverse mira, Columba fue un apóstol en Escocia. Estuvo compartiendo el evangelio. Hablábamos de monasterios. En una zona cercana a Escocia levantó un monasterio. Y desde allí salió con 12 monjes que eran personas que estaban trabajando porque la palabra de Dios se conociera en todas estas situaciones. Llegó a Escocia, se conoce como el apóstol de Escocia. Estamos hablando del siglo VI, de esa época oscura. Cuando eso es así, ¿qué ocurre? Que también desde Roma se ve que es importante enviar misioneros, porque en realidad estos eran misioneros germánicos, personas que se habían convertido en el Imperio Romano, que luego estaban allí, pero se dan cuenta que desde, digamos, desde Bizancio, desde la Iglesia Ortodoxa, como decías tú, la oriental, decían, no, tenemos que ganar a esas personas, y envían también misioneros. Y Gregorio el Grande, que se llamaba así, que llegó a ser papa, antes de que fuese papa, formó otro monasterio también. Empezaron a preparar personas y de allí salió un tal Agustín, que fue un monje, Agustín de Canterbury, con 40 monjes que fueron también a esa zona de Inglaterra y estuvieron compartiendo el Evangelio.
Y dicen que se convirtieron como 10.000 personas allí Ujú. en aquel tiempo. Hay personas que eran movidas por ello. De ahí salieron otras personas. Wilbrordo tiene un nombre raro porque es de estos Visigodo, ¿no? personajes germánicos. También se convirtió y él llevó el Evangelio a los Países Bajos. Bonifacio se le uniría para ir a Alemania. De Alemania se fueron al centro de Europa para compartir y empezó a correr el Evangelio. Es decir, cuando había presiones por un lado de un imperio, por otro lado de otro, había tierras que se quedaban con más facilidad para predicar el Evangelio y se iba allí. Y cuando se creaba un grupo, y estamos hablando de miles de personas que se convertían, empezaban a movilizarse para ir a otros lugares donde el imperio o los imperios estaban gestionando sus propias políticas. En el centro, entre el imperio de Carlomagno, toda la influencia del Islam, de Bizancio, había otros territorios donde estaba el rey Ratislao. Bueno, este hombre dijo, el cristianismo me puede hacer daño a mí porque se están convirtiendo gente, estaba como en el centro, era la zona de Moravia, que luego surgirá ahí otro movimiento de los moravos, que serían creyentes, bueno, que llevarían la palabra de Dios a muchos sitios. Pero este hombre decía, es que los cristianos me van a quitar aquí a las personas, me van a invadir, dice, mejor hago pacto con ellos. Y entonces habló con Miguel I, que era emperador de Bizancio, no de Carlomagno, no del Imperio Carolingio, sino de Bizancio, que todavía existía, que sería bueno, duraría 10 siglos, 1000 años prácticamente. Entonces Miguel I dice, bueno, venga, te voy a mandar unos misioneros que apoyen allí y que también se convierta la gente allí y que sea tu gente, que seas tú, para que no se... Con políticas así, pero Dios usaba eso. Claro, claro. Y con Ratilao salieron dos personas, dos misioneros, también con apoyo de otros monjes, que se llamaron, y te va a sonar, porque uno de ellos se llamaba Constantino, más conocido por Cirilo, y Ujú. Metodio. Y ellos lo que hicieron fue traducir la Biblia al eslavo, al idioma germánico de aquel tiempo. Ujú. Y para poderlo traducir tuvieron que crear una escritura que tiene un nombre muy raro, me lo he apuntado porque se me escapa, que es glagolítico, Oh. glagolítico. Y de ahí salió el idioma cirílico. No sé si te suena el cirílico, que son unos rasgos Ujú. parecidos al hebreo, al griego, porque en realidad es una mezcla de estas grafías de griego, hebreo, y es que Cirilo, por eso se llama el alfabeto se llamó cirílico en honor a él, Ajá. que creó ese idioma. En realidad el cirílico lo creó un discípulo de Cirilo, porque él lo que creó fue el glagolítico, que era algo similar, pero este lo perfeccionó y se tradujo la Biblia y la Biblia se pudo compartir con los eslavos. Una Y de pregunta, nuevo, Juan Manuel, me surge sí, una pregunta. Entonces, ¿la Iglesia Católica permitía la traducción de la Biblia en aquel entonces? Porque posteriormente estaba totalmente prohibido. claro, claro. Bueno, ten en cuenta que todo eso se está desarrollando. En aquel tiempo hubo Biblias, la palabra de Dios estuvo circulando todo el tiempo, con presiones, con prohibiciones, pero será posteriormente, precisamente para mantener bajo la pirámide, los dirigentes, mantener a todos bajo el mismo paraguas y que no se escapara ninguno, Ujú. los que dirían que la Biblia no puede estar en las manos del pueblo. Pero eso fue posteriormente. Vale, vale, vale. Había la Vulgata, que hablábamos en programas anteriores, fue una traducción al latín que era el idioma que se hablaba en aquel tiempo. Sí es verdad que muchos no lo podían leer, pero había unas traducciones, unas versiones antiguas que estaban circulando también. Lo que pasa es que no eran muy buenas porque no había un trabajo definido y estamos en ese tiempo de que se van canonizando, es que estamos en un tiempo muy reciente. Claro, Se claro. va canonizando la Biblia, se va reconociendo cuáles son los libros inspirados y en ese tiempo, claro, es que es la palabra de Dios a ver, el papado y todo eso, que incluso se habla de papas, pero la palabra papa será muy posterior
cuando se utilizará para decir que solamente hay un papa con los obispos y demás, porque también los que se encargaban de una zona determinada se llamaban obispos y se llamaban papas también. No era solamente el papa, Ah, el obispo de Roma el que sería el papa nada más. ya, ya. En todo ello hubo una progresión. Y en esa progresión hubo limitaciones luego, que más que una progresión a nivel cristiano es una regresión, porque se prohibió que la palabra de Dios llegase al pueblo, se prohibió que las personas pudieran interpretar la palabra de Dios si no era con el visto bueno de la iglesia, etcétera, etcétera. Eso fue en otro periodo Y ya de la Edad Media, ¿no? No fue en la alta, ¿no? claro, eso fue más adelante y se fue dando pues en diferentes medidas. De todas formas, volvemos a que estamos hablando de la evangelización de pueblos que eran germánicos y que iban ocupando, que iban tomando lugar en diferentes territorios. Y así es que llegó también el Evangelio por medio de Cirilo y de Metodio a la zona central de Europa. Es decir, por un lado la zona norte, por otro lado la zona central, los visigodos que habían entrado ya incluso también con influencia del Evangelio. Todo eso pudo crear un cierto avivamiento en tiempos de oscuridad que vamos a ver el próximo día cómo se traduce en un avance especial para preparar luego todo lo que sería también la reforma protestante y bueno, que ya de hecho se estaba dando de alguna manera, ¿no? Porque el Evangelio llegó así a diferentes lugares, a los Países Bajos, Alemania, Francia, España, etcétera, etcétera. Qué bueno, Y bueno, porque y se verá. porque parece que, Sí, que todo es mucho más simple y la verdad es que el trabajo de Dios ha sido muy complejo y muy sistemático y ha estado siempre usando un remanente para seguir extendiendo su palabra. Dios no ha estado nunca quieto y gloria a Dios que a veces simplificamos todo como los primeros cristianos y Lutero, pero bueno, desde uno y otro hay mucho tiempo y Dios estuvo trabajando y haciendo, y después de Lutero Dios ha seguido haciendo, ¿no? Y tenemos hoy día, que ya hablaremos en otros programas, de lo que Dios está haciendo en este último tiempo. Juan Manuel, pues, doctor, ya no tenemos más tiempo. Se ha acabado, yo creo. es que la Edad Media es muy larga y entonces, claro. Bueno, estamos en la alta, todavía nos queda la plena y la baja, ¿no? Sí, esa la vamos a ver el próximo día, porque más o menos están muy relacionadas. Y terminar esa parte para luego entrar ya en lo que tiene que ver con la reforma protestante y demás. Pero sí es importante ver que la palabra de Dios es la que realmente se mueve en medio de la necesidad, porque es viva, porque es eficaz, y en aquel tiempo lo fue así también. Y personas como estas entendían que había que hacer un trabajo incluso, fíjate, de traducir, pero es interesante cómo Dios usa esto y crea avance en el pueblo, porque de ahí surgió un idioma también. Claro. En fin, es lo que veremos más adelante, que hasta en España Jorge Borro tuvo que también inventar una escritura para compartir el evangelio a los gitanos y que no tenían su propia escritura y para que quedara una constancia. Bueno, pues eso ocurría ya en esta Edad Media, ¿no? Bueno, pues ya lo iremos viendo más adelante. Gracias, Juan Manuel, y gracias por compartirnos, porque nos estás ayudando a tener un esquema más o menos encuadrado de la historia de la Iglesia y saber dónde estamos y qué ocurrió en cada uno de esos periodos. Y espero que a ti, oyente, pues, y televidente que nos estás viendo, pues te esté interesando y aclarando el proceso que la Iglesia ha tenido, y que no es todo blanco-negro, sino que haya habido muchos altibajos, muchos conflictos políticos y económicos, y que la Iglesia, por la misericordia de Dios, se ha mantenido. Pues un abrazo, Juan Manuel, nos vemos el próximo programa. Y a todos nos despedimos ya. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por escuchar las interesantes explicaciones de nuestro doctor Juan Manuel Quero, doctor en Historia, porque él está dando la historia secular, pero nos está metiendo también la historia bíblica, la historia de la Iglesia, dentro de ese contexto. Ahora estamos viendo linealmente la historia, cronológicamente, y ubicando los personajes que conocemos y que hemos estudiado en ese contexto histórico. Pues un fuerte abrazo para todos, que el Señor os bendiga. Si queréis y sabéis que podéis ver el programa, aparte de en Radio Amanecer Málaga, en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida, Iglesia del Monte Proyecto Vida, ahí podéis ver este y los demás programas de la saga con el doctor Juan Manuel Quero, acerca de los avivamientos a través de la historia de la Iglesia.
Pues nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time. Un breve tiempo para reflexionar. Que el Señor te bendiga.